Hola amigos, bueno, hoy es 31 de mayo de 2019. ¿Qué tal el audio anterior? Excelente, ¿no? Aprender técnicas para ganar juicios, me parece eso fundamental. Pues voy a ahondar hoy más sobre el tema, en vista de que ha gustado mucho. Es decir, aquí voy a dar unas pautas. Vea, en primer lugar, me disculpan si utilizo sarcasmos y si usted no es muy susceptible, pues no vea este video. Igualmente esto es para aquellos abogados que, como el suscrito, andamos de a pie. Es decir, hacemos defensas al pueblo. Si usted es una persona que tiene con qué pagar un abogado pudiente y tiene toda la plata del mundo, pues entonces le recomiendo que no mire este video. Y si usted como abogado también es de esos abogados, pues no le recomiendo que vea este video. Bueno, mi nombre es Miguel Escobar, entonces yo soy el creador del canal en YouTube Derecho Penal para Todos. Por eso es que es Derecho Penal para Todos, porque esto es para el pueblo. No solamente para abogados, para estudiantes, para el que quiera. Y todo aquel que tenga interés por estos asuntos, pues aquí les voy a dar unos tips. Bien, el tema del día de ayer, y recalco, es la metodología o una técnica ahora la estoy concretando más a un punto. Miren, técnica para construir la duda a favor del procesado. Eso se conoce como el indubio pro reo. Porque es que usualmente tenemos los casos, tenemos los casos que recibimos y nos encontramos con que esos elementos de prueba y evidencia física que tiene el fiscal son muy contundentes. Aquellos que no decir en situación de flagrancia, que no admiten de pronto, pues, o no resista un juicio, digámoslo así. Entonces es mejor que usted trate de llegarse a una terminación anticipada o un preacuerdo, lo que pueda ser más conveniente. Pero en este espacio ahorita yo no le estoy dando unas técnicas aquí en relación con sembrar o crear o generar una evidencia que en el juicio oral le dé al juez las bases para absolverlo. Indubio pro reo, porque es que el artículo de nuestro Código de Procedimiento Penal, el artículo 7º, inciso 2, dice que corresponde al órgano de ejecución de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Allí está el quid del asunto. Seguramente usted en juicio no va a sacarlo libre absolutamente por aquello de la inocencia, que es inocente, plena al 100%. No, usted va a llegar a generar, como el arquitecto que es en materia de una defensa técnica, construye evidencias para que el juez dicte una sentencia de absolución por vía del indubio pro reo. ¿Suficiente? Es que no podemos decir que siempre vamos a un juicio oral con todo el arsenal probatorio a fin de que lo declaren inocente completamente. Puede ser que hay algunos casos donde efectivamente pues existe todo el material probatorio que desvirtúen esa presunción de inocencia, que declaren esa presunción de inocencia de esa persona, porque pues está claramente establecida su inocencia. Pero a lo que a usted le interesa como abogado a la hora de la verdad es por lo menos plantear esa duda. Entonces, eso es muy importante, y eso me he dado cuenta ahora que he sido defensor público hasta el día de hoy, porque ya se acaba el contrato, ya mañana no estamos en la Defensoría Pública, por lo menos no en el programa de infancia y adolescencia por el momento. Estoy en lista de elegibles, pero según las necesidades, así mismo entraré si se dan las condiciones, pues. De momento, entonces, trabajemos con lo que tenemos aquí y mi experiencia que yo les puedo transmitir. Les decía entonces en el video anterior que ciertamente nosotros abogados defensores públicos trabajamos con las uñas. A veces es tanto la situación que se presenta de carga laboral que no tenemos tiempo ni siquiera para enviar una misión de trabajo. O por lo menos nos vamos a un juicio oral
hasta sin herramientas. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que propongo yo? Pues trabajemos con lo que tiene el fiscal. Trabajemos con lo que tiene el fiscal. Y ahí usted puede tener una defensa. Yo las he conseguido en varias oportunidades. Es seguro que a veces en esos juicios orales los fiscales, por X o Y razón, se ven menguados en su carga de prueba o de persecución de la acción penal y trasciende es la carga a favor de su cliente, al menos en el indubio pro reo. Presunción de inocencia, y lo que uno busca mínimamente es que salga libre y le va bien y usted queda como un príncipe. Un sarcasmo. Todo el mundo tiene derecho a ser estúpido, pero es que algunos abusan de ese privilegio. Efectivamente, miren, esto no lo digo por nadie, no va a ser aquí, no va a particularizar, pero en realidad eso se da, y de eso es que vivimos de pronto, de esas estupideces que se cometen a nuestro favor. Si el fiscal da papaya, pues hermano, usted la explota a su favor. Y entonces ahí viene lo siguiente, mire, es que ¿qué dice el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal en relación con el fin de la prueba? Dice muy claramente así: las pruebas tienen como fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Entonces estamos en que el escrito de acusación que presenta el fiscal, de acuerdo pues con el artículo 336, es porque con probabilidad de verdad el fiscal tiene elementos materiales de prueba de evidencia física que lleven a esa persona al juicio para demostrar, más allá de toda duda razonable, que es responsable. ¿De qué es responsable? Entonces, de hechos y circunstancias que establecen, pues, de acuerdo con el 381, para establecer acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Entonces, tenemos hechos y circunstancias. Es allí, entonces, en que nosotros como abogados defensores, sea de confianza o defensores públicos, hemos tenido, por la cuestión de la casuística, la oportunidad de, en este sistema, ir acoplándonos al mismo con las herramientas que tiene el mismo fiscal. Seguramente que usted ha tenido esos juicios en el que usted se va así. Llegó a audiencia preparatoria y entonces le dicen: señor abogado, ¿y sus elementos de prueba qué va a descubrir? Nada, señor juez, yo no tengo nada. Lo primero que lo miran esos fiscales, los jueces, a uno es así, le pelan los ojos como si están pidiendo que le echaran gotas. Porque ellos están convencidos, es decir, los jueces, que el fiscal, dentro de esa carga que tiene, se la va a llevar toda a demostrar allá en juicio la responsabilidad, y resulta de que un criterio errado para mí, porque desestiman el esfuerzo que puede tener la defensa atacando esos elementos de prueba que tiene el fiscal. No porque yo no lleve nada a juicio me pone en una posición de desventaja. Nana y cucas. Al contrario, si yo tengo, con ese descubrimiento que ha hecho el fiscal, que esa es la obligación que tiene constitucional y legalmente, de entregar todos los elementos materiales de prueba de evidencia física, desde el escrito de acusación, ya usted, como abogado, defensor, empieza a fabricar de qué manera va a atacar esas pruebas que tiene el fiscal. Y les decía ayer, hombre, una de las herramientas importantísimas en este sistema es el contrainterrogatorio. Es la clave. Para mí, un contrainterrogatorio bien hecho le arroja resultados positivos.
Por eso entonces digo yo que con esta técnica de la navaja o rasero de Occam, en donde debemos hacer no tanto el mayor esfuerzo, sino aprovecharnos haciendo el menor esfuerzo, pero con esa carga de prueba que tiene el fiscal, a tratar de entonces aprovecharla y sacar lo mejor para el cliente, para esa persona, el usuario o el cliente si es de confianza. Entonces, no debe hacerse con más lo que pueda hacer con menos. ¿Para qué darnos esas peleas? Hombre, por eso le digo que esto no es para para clientes pudientes con abogados del jet set, estrato 10. No, esto es para usted y para mí que estamos allá, los de a pie. Abogados que nos toca el día al día guerrearla. Y entonces es una forma yo desde este canal decirles a ustedes, mire, queridos amigos, colegas, o ustedes estudiantes que están recién desempacados de la universidad, a eso se van a enfrentar allá. Y miren, es que es triste que encuentre uno funcionario. Yo sé que tengo muchos amigos aquí. Esto lo ven los fiscales, los jueces, algunos, pero no todos, créanme, no todos son así. Todos son, la mayoría para mí son mis amigos. Son personas inteligentes. Pero es que hay unos que marcan la diferencia, pues. Me ha tocado ir a audiencias en las que llegan algunos fiscales con una maletín como si fuera de paseo para las islas de San Andrés, y entran como palomos sacando pecho con el asistente y con un poco de gente allí, como si ese impacto de esa prepotencia que genera lo fuera a menguar a uno. No, yo siempre les he dicho a ustedes, váyanse con el bajo perfil. Eso no mide la inteligencia de nadie, ni las habilidades. Uno tiene que ser sagaz, astuto, inteligente. Y entonces, eso es como una pelea de David con Goliat. Seguramente a ese fiscal que está allí en ese pedestal, haciendo gala de que es que tiene todo en contra de su cliente, a lo mejor no tienes nada. Puede ser que lo tenga, pero como usted ya lo descubrieron, pues usted ya sabe qué es lo que tiene el señor fiscal. Por eso les decía que desde esas pristinas diligencias allá en legalización de captura, imputación y medida de internamiento o aseguramiento, con ese leve descubrimiento usted ya se la está formando claramente qué es lo que tienen en contra de su cliente. Y si usted ha manoseado, escúchame la expresión, si usted ha manoseado la prueba, usted ya puede irse haciendo una teoría del caso, cómo va a defender a esa persona. Yo les decía de los dos muchachos ayer por el caso de extorsión, pero aquí también he tenido casos de homicidio, tentativas de homicidio. Y váyase usted a ver cuando ese fiscal en juicio oral se quedan cortos porque algunos tienen fallas protuberantes hasta en la forma de interrogar. Si la forma de interrogar de forma directa es la más fácil, diga cómo, cuándo y dónde. Eso es sencillo. Usted dónde se encontraba, con quién estaba, qué estaba haciendo, qué vio, qué no vio. Eso es muy sencillo, uno hacer un interrogatorio en esas condiciones. Pero ya hacer el contrainterrogatorio o el cruzado, problema que tenemos. Y sobre todo pues porque las estadísticas hoy por hoy han aumentado mucho lo que va a juicio oral. Es cierto. Y allí esas habilidades repetidas, esas experiencias repetidas le van a dar a usted las habilidades. Por eso es que hay que entrar a los juicios. Hay gran cantidad de casos donde terminan en sentencia anticipada o el preacuerdo. Se van a negociar allá, pero vaya, les decía a usted ayer, si yo fuera un cliente, lo primero que le voy a preguntar al abogado, doctor, ¿cuántos juicios ha ganado usted? Vas a ver si lo contrato, porque realmente algunos abogados pues no han ido ni al primer juicio.
se orinan en los pantalones del susto. No, por Dios, uno tiene que estar a la altura. Por eso los tips que yo les decía a ustedes, hombre, si usted es una persona estudiosa, si usted es una persona que maneja el tema, no le dé miedo, no le dé miedo. Ese señor que está sentado allá, que se coloca pues el birrete ese o la toga, la toga, es un ser humano igual que usted. Que lo que pasa es que aquí como la cuestión de la Iglesia Católica, y por eso el atrio, eso viene desde la religión católica. El cura cuando se sube a ese atrio infunde miedo, terror. Cuando sube allí, pues está por encima de todos. Carajo, una vaina, hasta de eso viene de antaño, de la Iglesia. Yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, por supuesto, excúsenme ustedes, pero el atrio es allí. Entonces, cuando están en las salas de audiencias, por eso ellos están a un nivel superior, que eso no debería ser así. Todos somos iguales, parejos, pero lo hacen de esa manera y el señor funcionario con la toga infunde miedo. Por eso de pronto en Inglaterra los abogados y en otras partes del mundo también usan su vestimenta adecuada como tal. En España, no sé, viendo películas y todas las cosas. Entonces, porque eso da respeto. Bueno, infunde respeto, pero es que ellos infunden el miedo. Eso es como, no tengo nada contra la policía, pero es que la policía, el uniforme o los uniformados, ya esa autoridad infunde miedo por el uniforme o lo que sea. Pues eso no debería ser así, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajemos con las pruebas, los elementos materiales de prueba de evidencia física que tiene el fiscal. La clave está en el escrito de acusación. Cuando se coge el escrito de acusación, la Corte ha dicho, hombre, son hechos jurídicamente relevantes, que no confundan allí, señores fiscales, no mezclen medios de prueba con hechos indicadores, o sea, los indicios, aunque algunos hoy en día digan que eso ya ni es que existe, pero los hechos jurídicamente relevantes. El núcleo fáctico de la acusación debe ser siempre el mismo desde la imputación hasta el final. ¿Que la calificación jurídica varía? Sí, claro que sí, puede variar. Hoy puede ser una tentativa de homicidio, pues podría de pronto hablarse de un homicidio no doloso, sino preterintencional. Por eso es que, miren, es que de algunas decisiones que yo he visto de la Corte Suprema de Justicia, cuando se concreta pues a los hechos jurídicamente relevantes, el fiscal tiene que hablar allí o indicar no solamente el tipo penal que se ha quebrantado, sino también hablar de él, si es con dolo, con culpa o preterintención, tratándose de un homicidio, si es autor o es coautor o es cómplice. Entonces, los jueces mismos, han visto ustedes el caso del prestamista, cuando el juez le increpa al fiscal, mire, usted lo va a hallar es como coautor, y eso tiene unas características jurídicas que hay que demostrarlas en el juicio. La carga es mayor, no estamos hablando de un autor de un homicidio, Pedro mata a Juan, sino que hay circunstancias que pues hacen que esa conducta punible sea bien con el dolo, o sea, la culpa o la preterintención. Entonces, allí hay que ser muy claros. Por eso es que para mí, siempre les he dicho aquí que la carta de navegación que se tiene es el escrito de acusación. Como lo redacte el fiscal, así mismo se va a llevar a juicio y eso es lo que tiene que probar. Y al final, en el alegato de cierre, es allí donde le debemos de dar la pela de decirle al juez, ese señor fiscal no demostró lo que dijo. Por eso, hasta en una teoría del caso que es obligatoria para el señor fiscal, al inicio del juicio oral, es mejor que usted, como defensor, se quede callado. No se ponga a inventar teorías del caso, y menos si no va a llevar elementos de prueba a juicio. Simplemente quédese callado, deje que hable el señor fiscal, eso es lo que voy a demostrar con esto y que no sé qué.
y usted simplemente váyase al juicio y al final lo único que tiene que decir, pues qué pena, pero el señor fiscal no demostró nada de eso que prometió. Pero si usted se pone a inventarse una teoría del caso, no se la recomiendo, quédese calladito mejor, que guardando silencio le va full. Es decir, uno tiene que entrar al juicio con la cuestión muy clara y despejada. Ya tienes que haber revisado esas entrevistas que las descubrió el fiscal, que no es necesario que en la preparatoria se estén a veces repitiendo, es que yo las voy a llevar para refrescar memoria, para impugnar credibilidad, eso ya lo sabemos. Esas entrevistas, porque ya usted tiene que, en la preparatoria y hasta el cansancio, acuerden de la 46-153 del 2015 de Patricia Salazar Cuellar, pues ahí marca la pauta mucho en la preparatoria, y entonces la carga de argumentación, pertinencia, conducencia, utilidad, todo ese cuento, porque así mismo como se la decreten, esa va a ser también la carta de navegación de la preparatoria, pero respecto de las pruebas, de cómo y de qué forma van a entrar al juicio oral. Porque antes de que usted vaya al juicio oral, le recuerdo, revise la preparatoria. ¿Qué fue lo que le decretaron? ¿Qué fue lo que le dejaron entrar? Porque a veces le hacen un gol allá en pleno juicio oral. Le introducen hasta cosas que ni siquiera las habían decretado. Ojo, tenga mucho cuidado con eso. Entonces, dos cosas, la carta de navegación, el escrito de acusación, para que usted entonces empiece a trabajar el tema, que es lo que el objeto del debate es el tema, ¿no? Hechos y circunstancias relacionadas con la conducta punible, típica, antijurídica y culpable. Entonces, la autoría, coautoría o complicidad o participación, todas esas cosas allí. En ese momento, en la preparatoria, la carta de navegación o el instructivo que usted lo va a llevar al juicio oral para el tema probatorio, porque recordemos muy bien pues que el artículo 16 como principio rector del Código de Procedimiento Penal dice que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación face to face y contradicción ante el juez. En ningún caso podrá, sin embargo, listo. Concentración y la contradicción el 15. De hecho, entonces volvemos a la finalidad del 372, que es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad entonces de esas pruebas? Pues obviamente ahí dice, para llevar al convencimiento del juez más allá de duda razonable los hechos y circunstancias en materia del juicio y de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Vuelve y repite. Y el 381 pues sí nos dice que efectivamente para condenar se requiere el conocimiento más allá de duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado como autor o como partícipe, aquí no lo dice, pero sí, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. ¿Cuál es la clave entonces? No debe hacerse con más lo que se puede hacer con menos. Pues usted lo que quiere, tiene que ser el arquitecto y el constructor de esas evidencias en el juicio que le lleven al juez a tomar una decisión de absolver por el indubio pro reo, porque no ha sido despejada la duda. Genere la duda y con eso es más que suficiente, porque el juez le queda muy difícil entonces entrar a condenar cuando se genera algún tipo de duda, y me ha pasado. Tuve un caso de un homicidio, un muchacho también, un adolescente, y entonces el joven, dice el patrullero, el policial, iban dos en una moto y entonces dicen, escuchamos unos disparos y vimos cuando el joven hacía unos disparos contra determinada persona y huye por la calle arriba. La patrulla, que como siempre dicen, sin perderlo de vista, lo seguimos y lo alcanzamos más adelante. Pero ya no lo alcanzan y ya no estaba ni el arma de fuego y estaba herida el joven. Y entonces hay otra persona, el herido, al que pues supuestamente se le disparó, se lleva a medicina legal y resulta que el disparo es
de atrás hacia adelante, él entra por la región del glúteo y le sale por la región inguinal. O sea que los disparos que se le habían hecho eran de atrás hacia adelante, y el victimario entonces estaba seguramente a cuántos metros en posición le daba la espalda la víctima, obviamente, para tener esa clase de herida. Llevó el policial entonces al juicio, y el policial vuelve y repite todo esto. Escuchamos unos disparos, vimos que estaba el joven disparando contra esta persona y huye, y entonces nosotros iniciamos la persecución. Y entonces también dice el policial, y en esas pues hubo un tiroteo, que escuchamos otros disparos. Se sienta allá entonces en el estrado judicial el patrullero y dice que él había tenido la necesidad de disparar su arma de dotación. Y efectivamente el herido aparece, el victimario también aparece herido. Entonces pues allí empezamos ya a establecer una duda en cuanto al procedimiento policial, porque de qué manera entonces resultó herido este joven. Y el policial dice, no, es que yo los disparos los hice fue al aire. Será al aire de los pulmones, porque aparece el herido, es el joven herido también, y recibe la atención hospitalaria como tal, lo mismo que la víctima al que supuestamente le ha hecho unos disparos. Y entonces lo irónico es que la víctima, o sea, al que supuestamente le han disparado, no fue a juicio oral. Y el fiscal entonces lo que pretende es valerse del el informe, la historia clínica y la declaración del médico que atiende al herido, o sea, a la víctima, al que supuestamente se le había disparado. Pero, oh sorpresa, cuando entonces dicen que los disparos habían ingresado un tiro por el glúteo y le había salido por delante. Cuando en el contrainterrogatorio entonces se lo hago al policial, le digo, usted dice que alcanzó a tener visibilidad, como le ha interrogado el señor fiscal, ¿sí o no? Sí. Y usted ha dicho que ciertamente entonces cuando que escucha y voltea a ver, alcanza a ver al joven disparándole hacia otra persona que está en la esquina. Sí. Y a esas entonces usted le ha respondido al fiscal que el victimario le hace esos disparos en contra de la humanidad de la víctima a 7-8 metros. Sí, así es. Y entonces díganos cuál era la ubicación del joven que le dispara a la víctima, cuál era la posición respecto, aclárenos, ya una pregunta abierta, ya no se la hice, que la dejó hacer el fiscal, y la objetó el fiscal, pero la tuvo que responder porque era tema que se había sido objeto de interrogatorio. Estaban de frente a frente. Al piso esa declaración de ese policial. ¿Por qué razón? Porque cuando el juez ya, al momento de evaluar todo ese material probatorio, encuentra que el disparo, según el médico legista, había sido de atrás hacia adelante. Entonces, eso no le daba al juez la apreciación para dictar una sentencia en contra de él, porque el policial se está contradiciendo. Y más entonces cuando resulta herida el joven, el victimario, a pesar de que el señor patrullero dice que él los disparos los hizo fue al aire. Pero todo eso entonces, al analizarlo, el juez considera pues que debe absolver, además porque no encontraron el arma que supuestamente tenía este joven. Y cuando senté a otro testigo también para que diera una declaración en relación con lo que había sucedido, porque el victimario estaba acompañado de otro muchacho. Este muchacho se aparece al juicio oral a decir que inicialmente lo que sucedió fue que llegó alguien disparando en contra de esta persona que estaba allí sentado, del que el policía dice que es que el joven era el que le había disparado. Es decir, ya la cosa queda en duda en relación
con esos otros disparos, porque también el policía le había dicho pues que aparte de que ve o observa a ese joven disparando, él también escuchó otros disparos. Y eso coincide entonces con lo que estaba diciendo de esta persona, este testigo que estaba en compañía del presunto victimario, el joven, y pues queda establecido entonces, o no hay por lo menos un elemento material de prueba que le diera al juez los elementos de prueba con base en el 381 para condenar por el delito de tentativa de homicidio. Le tocó absolverlo. Todo eso surge en relación con el contrainterrogatorio que se hace en esos juicios. Y para ello les aseguro que yo no tenía ninguna prueba, no entré en preparatoria, no descubrí nada, solamente pedí el testimonio de la persona que manifestó pues que estaba en compañía del joven que estaba siendo acusado. Me sirvió ese testimonio por lo menos para establecer que había sido que inicialmente se inició un tiroteo y que de ese tiroteo posiblemente pudo haber resultado herido por el glúteo esa persona, y no así como está diciendo el policial que lo había visto a él disparando, y menos si no en la huida y después captura o aprehensión no le cogen ningún arma de fuego. Entonces, esos elementos con los que trabajé fueron los mismos del fiscal. El fiscal en estos momentos está esperando pues que se edite la sentencia de absolución para apelar seguramente. Y pues hombre, mire, es que aquí es donde dice uno, a veces los mismos fiscales, excúseme, terminan tomándolo personalmente. Se enojan con uno como si fuera un caso personal, hombre. Yo pienso que eso no debe ser así, uno debe ser muy profesional. Yo tengo amigos fiscales que entro al juicio y nos saludamos y terminamos nuestro juicio, listo. Salimos como amigos igualmente, porque es que uno a un juicio entra despojado de todo y debe salir en las mismas condiciones. Uno no tiene por qué perder los amigos y menos funcionarios por un asunto que se dio allí en el debate público, y no debe cogerla a pecho. Eso es uno pues ser poco inteligente, porque realmente pues al día a día vamos a tener, es mejor tener amigos que estar uno peleando con los mismos funcionarios. Como dicen por ahí, es mejor tener 1 centímetro de amistad que 1 kilómetro de conocimiento. Bueno, eso es para coloquialmente decir que es mejor tener amigos, que yo creo que mire, yo pienso que uno debe ser, yo soy una persona muy sociable, es decir, saludo al uno, saludo al otro, no tengo, es decir, a todo el mundo trato por igual, en la vida personal como en la vida pública. Es decir, uno debe ser sencillo, uno debe ser tal vez tenga de pronto, soy sarcástico, ¿sí? Ya están notando ustedes eso. Soy sarcástico de pronto, pero eso lo hago muy coloquialmente, pero tratar de no ser tan prepotente, ni dárselas de las ínfulas de que es que él se sabe lo todo. Yo lo he dicho, pues obviamente que aquí con el concurso, mis amigos, ¿y qué te pasó, Miguel? No quede dentro de los 40 elegibles que están ahora ingresando a partir de mañana, pero sí estoy en lista de elegibles, por lo menos. Estoy en un número erótico, el 69. Y allí pues hasta creo que van a solicitar 30 más, y de pronto en ese paquete, en ese contingente entraré yo seguramente. Vamos a esperar a ver. Igual ahora me la tomo a las buenas, un descanso, ¿qué más da, no? Pronto tengo una ventaja, pues afortunadamente yo pues tendré la forma de conseguir los recursos económicos, y bueno, en fin, eso no debe uno estresarse con eso. Yo pienso que a veces en las instituciones pasamos, allí quedan las instituciones, los hombres solamente somos aves de paso. Bueno, mis queridos amigos, entonces no se les olvide, era para complementar más este tema tan interesante, y les agradezco a aquellos que me han mandado su voz de apoyo, su nota. Eso yo lo que hago es darles a ustedes unas ideas de lo que
en la praxis me toca, tengo que transmitir, uno debe guardarse las cosas, socializarlas, repartir el conocimiento, porque es allí, no quedarse con ellos, sino darlo. Tengo amigos como tengo enemigos, hay gente que me quiere, otra no me quiere, en fin, pero anyway, ahí vamos. No se les olvide entonces que no debe hacerse con más lo que se puede hacer con menos. Ese es el principio de parsimonia o de economía. A veces no debemos ponerle tanto palo a la rueda y complicarnos en las cosas, sino que usted tenga claramente y seguro que va a tener mejor rendimiento en estos casos. Bueno, por eso les dije yo a ustedes que esto es para nosotros los abogados de a pie. Seguro habrá gente que sí tiene los recursos económicos y buscará los mejores abogados, el mejor pool de abogados. Pues bienvenido, bien sea por ellos. Cada cual tiene derecho a escoger su abogado de confianza. Solamente aquí pues esto es para socializar este tema y que ustedes lo tengan presente. Bueno, ok.